Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Gracias por estar aquí. Hoy hablaremos sobre los gigantes del Pirineo. Dos de los mitos que con más fuerza permanecen aún en nuestros días tienen que ver con los gigantes. Con gigantes homínidos. Nos referimos al Yeti, o el hombre de las nieves del Himalaya, y al Bigfoot. Estas dos criaturas de leyenda están separadas por grandes océanos y por las propias sociedades. Asia y el subcontinente norteamericano encierra en sus más altas cordilleras los misterios de dos razas míticas, unidas por características comunes: su altura, su corpulencia, su largo y abundante pelo, su fuerza descomunal. Son estas las características más conocidas, aunque hay otras diferentes, como por ejemplo el número de dedos en las huellas, o una especie de chillido mezclado con un graznido, o incluso murmullos con una voz ronca. Saltan enormes distancias y son capaces de levantar grandes rocas y lanzarlas. Sin embargo, las descripciones que nos llegan, incluso muy cercanas en el tiempo, de las personas que aseguran haberlos visto, nos decepcionan por la carga de animalidad. Suelen referirse a ellos como criaturas esquivas y visibles durante poco tiempo. No parece que la mente humana esté capacitada para explicar lo que ve en esos momentos con la subida de adrenalina en el riego sanguíneo. Por ejemplo, los indios del Canadá los llaman Sasquatch, y en Estados Unidos existe un registro de gigantes que contiene unas 1000 observaciones en los últimos 50 años. Según los últimos censos, solo se reportan 2 de cada 10 encuentros. Ahora vamos a conocer algunos relatos sobre estos encuentros, como por ejemplo el hombre de las nieves del Himalaya. El último reporte que hay de esta criatura es en el 1974. Una pastora nepalesa asegura que ella y su rebaño fueron atacados por un yeti. Incluso se llevó arrastrando uno de estos animales. La criatura era grotesca. La pastora nepalí salió corriendo literalmente, dejando su rebaño a merced de esta criatura. Hay teorías que sostienen que una criatura de esta envergadura, de este tamaño, es imposible que se mantenga solo a base de vegetales. Muchos estaréis pensando, ¿y los elefantes? Comen vegetales y son gigantescos. Sí, pero el clima de África no es el Himalaya. No tienen que soportar temperaturas de menos 50 grados o más. Por lo tanto, necesitan grasa, necesitan carne. Posiblemente un Yeti o un Bigfoot necesite proteína de la carne y necesite proteína vegetal, ambas cosas para subsistir en estos climas variantes y tan extremos. A día de hoy no se puede entender aún cómo un animal de tal tamaño puede ser tan esquivo, y pueden aparecer en puntos diferentes del globo. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de pequeña comunidad aislada. Hay un encuentro documentado en el 1974. Una pastora nepalesa asegura que ella y su rebaño fueron atacados por un yeti. Esta salió huyendo y dejó su ganado, que es su sustento, a merced de esta bestia. La mujer dijo que esta bestia agitaba los brazos y chillaba de una manera que no había visto nunca en ningún otro animal. Una especie de chillido y alarido humano, muy estridente. Hay otro caso documentado que me gustaría comentar con vosotros. En el 1978, una expedición inglesa organizado por el matrimonio Hunt
Este matrimonio encontró grandes huellas en la nieve de alrededor de su campamento, como si esta criatura se hubiera acercado por la noche. Hicieron fotografías y siguieron las huellas. Se perdieron en la frontera con China. Las noticias son escasas, pero alguna llega, como los informes de un jefe de comuna llamado Pang Gensen, que tiene un encuentro con un yeti de algo más de 2,5 metros en el 1999. Este caso fue estudiado a conciencia. Al parecer, según el testimonio, este ser ni era un yeti ni era un Bigfoot, era otra cosa. En Rusia se les llama almas. Por lo tanto, hay más tipos de homínidos repartidos por el mundo desconocidos. Incluso cambia su fisionomía. Este estudio fue dado a conocer por el Instituto de Paleontología Vertebrada de la Academia de China de Ciencias. Y por si esto fuera poco, también en Rusia comienzan a aparecer testimonios que hablan de un ser parecido al yeti, que le llaman almas, el hombre salvaje. Por lo tanto, tiene que vivir en alguna zona que tenga los picos más altos accesibles y también los valles y praderas donde pastan estas ovejas o estos animales de los ganaderos, puesto que hay relatos de encuentros con esta criatura atacando al ganado. Incluso en Rusia, la ciencia ha tenido que tomarse en serio estos testimonios. Por ejemplo, los testimonios sobre avistamiento de almas, en el que indagaban el profesor Porchenev y la doctora María Juana Kaufmann, quienes consiguen incluso moldes de huellas, pelos y excrementos. El teniente coronel Karapetyan asegura que en 1941 vio a uno de estos almas en la región de Buinaska, en el Cáucaso, y que llegó a capturarlo. Este ser fue sometido por el médico militar a un reconocimiento. El médico dijo en su informe que el ser parecía estar agotado y tenía una mirada ida. Trágicamente, y para asombro de todos, el ser fue afusilado y tirado a una zanja, para sorpresa del doctor. Solo había durado cautivo 24 horas. Después de conocer estas criaturas y sus encuentros a lo largo del globo, nos vamos a centrar ahora en los Pirineos. Los Pirineos albergan los glaciares cuaternarios más al sur de Europa. Tienen nieves permanentes y, aunque cada vez más escasos, aún quedan parajes que todavía no han sido pisados por el hombre. Sin embargo, la cultura pirenaica es una de las más antiguas del mundo, y así lo demuestra su legado arqueológico y su folclore. En el siglo pasado circuló el rumor de la existencia de un hombre de las nieves en los Pirineos. Parece que fue visto como un gigante cubierto de pelo de color blanco en zonas del Ripollés y Cerdaña, en el Pirineo oriental. Aquí, en estas tierras, en nuestras montañas, en las cumbres nevadas, hay una leyenda sobre el Basajaun, así se le conoce, el hombre salvaje del bosque. Así es conocido en la parte del norte de España. Este gigante blanco que vaga por las montañas después del amanecer y antes del anochecer es culto de mitos y leyendas. Actualmente, en 2019, hay una pequeña aldea situada en los Pirineos de Aragón, llamada La Afortunada. Allí vive una mujer que asegura que en su juventud, siendo pastora, vio un gigante enorme cubierto de pelo. Ella pensó que era un gorila escapado de un zoológico. Tenemos que tener en cuenta que esta mujer vivía en una pequeña aldea, separada de la ciudad, pero rápidamente identificó a este ser como un mono gigante. La presencia de los gigantes y los hombres salvajes en los bosques es muy abundante, sobre todo en las leyendas del Pirineo. Esta figura recibe muchos nombres,
Por ejemplo, Ome Granizo, el hombre del granizo, Chigan o Vigan o Yigan. Todas estas denominaciones utilizadas en el territorio aragonés, un territorio español, hacen referencia a su altura. O el hombre del crepacero hace una referencia a su hábitat, las grietas y placas de hielo, las crepas. O el también llamado el hombre de Bizoner. Quizá haga referencia a su cuerpo velludo, teniendo en cuenta que los brinzones son plantas apretadas de hojas punzantes que tapizan las laderas de las montañas como si fueran pelo. Otro nombre muy curioso que se le da a este ser, el Bosnerau, un gigante poderoso y velludo que ayuda a los pastores y rige la vida en los bosques. Algunas narraciones hablan de los genios de las nieves y espíritus de las montañas, seres corpulentos con pinta de hombre y animal. Esta sería una raza muy especial, con extraños poderes. Y bueno, amigos, esto está rodeado de mitos, leyendas y pruebas. Como por ejemplo, el Bielo, otro nombre, un ser guardián y protector de la naturaleza. Puede aparecer en cualquier momento y lugar de la montaña, dotado de autoridad y antigüedad. Son seres muy antiguos. Digamos que la humanidad ha perdido el contacto con estos seres. Y ahora me gustaría comentar varios relatos de aquí autóctonos. Por ejemplo, el relato de los Silván, que es un gigante conocido por los humanos de la zona que habita en una cueva en lo alto de una montaña y que, además de robar ganado, periódicamente rapta mujeres humanas que desaparecen para siempre. Hasta que llegó un día que Los Silván vio y se enamoró de una mujer llamada Marieta. Esta mujer astuta y sabiendo las intenciones de este animal, lo engañó y lo dejó encerrado en una gruta. Los habitantes del poblado fueron a su encuentro y pagaron su ira con este animal por haberse llevado a sus mujeres años atrás. Y ahora, para finalizar, vamos con un poco de historia. A mí me parece que la descripción de los gigantes en las leyendas y mitos nos hace pensar que son seres muy alejados del hombre, tanto en su aspecto como en su fuerza o conocimientos avanzados. Incluso en la misma Biblia, el nombre dado a los gigantes es hijos de Dios, seres superiores. Sus moradas son grandes, viven muchísimo tiempo y tienen una fuerza brutal. Pues atención, en el Pirineo, estas leyendas son las responsables de las construcciones de dólmenes y cromlechs, construidos por la raza gigantesca de los moros, o también llamados los Mairiac, los gigantes que transportan piedras sobre sus hombros. En el País Vasco hay una tradición muy antigua a día de hoy que es un deporte. Se trata de levantar piedras gigantescas en el hombro. Y después de este dato, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Un saludo muy fuerte y seguiremos investigando sobre la criptozoología y sobre estos seres tan increíbles que nos acompañan en nuestro periodo de la humanidad. Y ahora, hijos del sol, vamos a hacer una prueba. Esto es un oso. Esto es un perro. Esto es un vasco levantando piedras. Estos son los Thundercats, mi serie favorita. Y esto no sabemos qué leches es, pero esto no es humano ni es un mono. Por lo tanto, hay cosas que no entendemos por ahí fuera, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, me disculparéis esta pequeña broma. Un abrazo muy fuerte y un puño.